enviarles el link. Sean ustedes cordialmente bienvenidos esta noche y vamos a dar inicio presentando a nuestra facilitadora, a la licenciada Silvia Azucena Aguilar Ibarra. Ella es profesional especializada en desarrollo humano, liderazgo y coaching organizacional, con una sólida formación multidisciplinaria y amplia experiencia como facilitadora, docente y coach ejecutiva. Cuenta con certificaciones internacionales como Business Coach, Coach de equipos de alto desempeño, Master Coach asistida con caballos, además de especializaciones en Mindfulness, inteligencia emocional y terapia sistemática integrativa. Su enfoque integra herramientas innovadoras orientadas al bienestar, la transformación personal y el fortalecimiento del liderazgo. Académicamente, es licenciada en Administración de Empresas y posee formación técnica administrativa en el área turística y hotelera. Su trayectoria incluye participación como docente universitaria y facilitadora en programas de liderazgo, pensamiento crítico y desarrollo humano en instituciones de Guatemala y México. A lo largo, disculpen la interrupción de algunas personas que indican que no se escucha. Buenas noches. Perfecto, disculpen. Perfecto. Bueno, listo. Les decía que a lo largo de su carrera ha trabajado en organizaciones educativas y empresarias acompañando procesos de crecimiento personal y profesional, formando líderes conscientes y agentes de cambio. Es una facilitadora en programas de liderazgo, pensamiento crítico y desarrollo humano que ha hecho en instituciones de Guatemala y México. Su propósito se centra en impulsar el desarrollo humano integral, promoviendo la coherencia entre el ser y el hacer y generando valor sostenible en personas y organizaciones. Hoy nos brinda la charla de liderazgo emocional estratégico. Bienvenida, licenciada a esta su casa, es licenciada Aguilar. Gracias por hacer este espacio y estar acá con nosotros. Valoramos mucho su tiempo y su experiencia. Así que muchas gracias a todos. Esperamos que disfruten de esta charla y que podamos llevarnos herramientas, estrategias y muchísimo conocimiento de la licenciada Ibarra. Buenas noches. Gracias, Bienvenida. muchas gracias, Maritza. Voy a compartir pantalla, entonces, para poner mi presentación y de esta manera iniciar de manera puntual y agradecer a todos los participantes. ¿Ok? Me mandaron una solicitud para que me permitan compartir pantalla. Ok, entonces voy a iniciar. Ya pueden ver pantalla, ¿verdad? Voy a mover porque no. Vemos, vemos en este momento el tema de liderazgo. Ok, entonces voy a mover y me pueden confirmar por ahí si puede ver. Ahí pueden ver. Listo. Escribe en Sí, el chat de 1 al 5. ok, Gracias. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy contenta de volver a estar aquí en mi casa, orgullosa de representar hoy a quien con tanto orgullo me ha regresado, pues,
a estar en el radar en mi país, orgullosamente. Así que agradezco a INTECAP, mi casa, que de verdad, con mucho orgullo puedo decir, me ha hecho crecer, salir de mi zona de confort, pero principalmente amar nuevamente a mi tierra y poder compartir desde ahí, desde este lugar, con mucho amor. eh, Todo, ¿verdad? Siempre que estamos desde este lado, eh, del lado de maestro, es un honor y siempre somos quienes más nos llevamos. Es un aprendizaje continuo y también estar desde el espacio de aprendiz. Así que independientemente que yo estoy hoy compartiendo un tema que me apasiona, también sé que yo voy a aprender mucho de ustedes porque la idea es interactuar un poquito. Así que gracias por este espacio y bienvenidos a quienes hicieron el tiempo de estar ya aquí conmigo. Bueno, entonces les voy a pedir por favor, para ser un poquito interactivo, que escriban en el chat de 1 a 5 cómo llegan, ¿verdad? Empezando desde la premisa de ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala, son emociones, son estados emocionales. Entonces quizás venimos del tráfico, de correr, como muchos, de madrugar, de preocupaciones. Entonces imagina por un instante, ¿verdad? Si te sientes, digamos, emocionalmente agotado, coloca número 1. Si te sientes, digamos, emocionalmente semi-agotado, 3. Y al contrario, si te sientes emocionalmente en este momento en tu mejor versión, considera la hora y el momento, ¿no? O sea, a pesar de que ya son 7 de la noche, tienes mucha energía, te sientes, ¿verdad? Con la actitud, con la pasión, entonces coloca 5. Solo para reconocer, eso es lo más importante. Y entonces les voy a pedir, por favor, que vayan compartiendo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Yo volví a preparar otra slide para que ustedes hagan conciencia. Entonces, sí, me quiero tomar unos instantes para que ustedes tomen el chat y empiecen a colocar sus respuestas, principalmente para que ustedes hagan conciencia de qué pasa al momento de reconocer nuestros estados emocionales. Entonces, aunque es una pequeña actividad rompehielo, también tiene un cierre más importante. Entonces, es el compromiso que tú coloques ese número, ningún número está bien o mal, solo es hacer una autoevaluación. Así que espero que ya te des este tiempo para responder conscientemente. Puede ser que mañana amanezcas en tu mejor versión, pero quizás hoy estás agotado. A eso me refiero con el instante correcto, ¿ok? Entonces voy a continuar y gracias por participar. Bueno, yo dividí para llevar, digamos, control de tiempo y para buscar tener un movimiento de un punto A a un punto B, ¿verdad? Que es donde nos movemos como coaches, eh, de buscar esta transición, esta transformación. Entonces lo dividí en 3 bloques que conllevan automáticamente a que trabajemos en el impacto que tiene liderar desde un espacio estratégico ocupando la inteligencia emocional. Entonces, el primer bloque voy a compartirles sobre autoliderazgo emocional. Entonces, en este sentido, te voy a regalar una primera pregunta. Las preguntas son poderosas, las preguntas generan introspección y son el primer instante para buscar el cambio y la transformación. Entonces, me tomé mi tiempo para generar preguntas, le llamamos preguntas bombón, preguntas poderosas, preguntas que te generen cierto instante de, de que te reencuentres y que te vuelvas a evaluar. Entonces, quiero iniciar en cómo lideras cuando más importa. Cuando más importa. Y deja esa pregunta, anótala por ahí, no necesariamente en el chat, sino para ti, ¿verdad? Un recordatorio importante. Y vamos a ir ligando esta pregunta bombón, esta pregunta poderosa al tema. Autoliderazgo. Daniel Goleman, a quien se le atribuye, ¿verdad? El tema como tal, quien acuerpa el nombre de inteligencia emocional, escribe un libro que se vuelve un bestseller, que está traducido en muchos idiomas. La primera edición sale en 1995. Él cita muy puntual que no puedes liderar a otros si no sabes liderarte a ti mismo. Y esta sería como la primera premisa donde vamos a trabajar específicamente el tema de cómo nos estamos autoliderando. Entonces, para liderar emocionalmente climas de trabajo, equipos, organizaciones, empieza por liderar tus emociones. Eh, Inclusive desde la mirada sistémica sabemos que cada organización, cada empresa tiene su propia alma, es un sistema vivo, ¿verdad? Todos los que integramos la empresa, sin importar la cantidad de personas, tiene un alma, es un alma viva. Y obviamente el líder debe reconocer que para poder liderar tiene que hacer un proceso interno
Autoliderar es de adentro hacia afuera y lideramos también personas, lideramos también propósitos, sueños, pero principalmente también recordar que lideramos emociones. Entonces, eh, es importante reconocer el valor que tiene, que para poder acompañar, hoy el líder acompaña, el líder escucha, el líder impulsa, el líder se convierte también en un agente de transformación constante y continua. Recordar, ¿verdad? Que es importante cuando hablamos de que tenemos este nombre de líder gracias a que tenemos un equipo y esto tampoco tiene que ver con la cantidad de personas que lideramos, ¿verdad? No, no es más líder el que lidera 100 personas, el que lidera 4, porque el reto más grande es empezar por liderarte a ti mismo, a ti misma, ¿verdad? Entonces, em, siempre que empecemos a hablar del poder que tiene la transformación en liderar, recordemos que es un juego interior y sin importar lo que esté sucediendo en el presente, siempre podemos estar hacia la mejora. En ese sentido, me gustaría citar a Aristóteles, específicamente, él mencionaba, ¿verdad?, que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, puntualmente lo citó, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modelo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. A esto yo le resumiría lo que es gestionar la emoción, ¿verdad? Que la emoción, eh, para poderla desglosar un poco más, emoción es energía en movimiento. Emotion, energy and motion, energía en movimiento. Entonces, la emoción no avisa, llega. Lo que yo sí puedo hacer en este sentido es de qué forma voy a actuar ante esta situación, esta emoción que ya llegó. Sabiendo esto, es importante reconocer y también hacernos responsable de nuestro lenguaje que es generativo, em, que la próxima vez que le digamos a alguien no te enojes, no sirve de mucho. Mejor gestiona tu enojo. Haz algo con ese enojo. Es un movimiento a la acción, ¿verdad? Pero no sentirlo no pasa. O sea, claro, soy consciente que esta emoción la puedo gestionar y decir, pero ahorita tengo una reunión y no puedo entrar enojado. Eso sí se puede. Pero el primer punto es reconocerla, ¿verdad? Entonces, recordemos la importancia y el poder que tiene gestionar. Y para poder gestionar estas emociones, todas son energía y movimiento, y esta es la energía donde se va a mover, es directamente en el vehículo, que es el cuerpo. El cuerpo es el vehículo para gestionar nuestras emociones. Entonces, la próxima vez que tengamos una emoción, Daniel Goleman la cita un poco como hay unas emociones básicas y unas emociones secundarias, y dentro de estas emociones también hay unas que son bastante profundas o densas. Estas emociones de pronto donde eh, no es que tengamos inclusive de manera cultural eh, una mirada positiva, ¿verdad? Por eso es importante solo reconocer que son emociones y que están finalmente a nuestro servicio. Estas emociones profundas, por ejemplo, que pudiéramos llamar como el enojo, quizás a veces la tristeza, la frustración, siguen siendo emociones y están ahí para brindarnos un aprendizaje. Entonces, por eso es importante que el líder en este proceso de autoliderarse sea experto en sus emociones. Brevemente, para darle continuidad a los temas, voy a citar emociones básicas que Goleman menciona, digamos, como la emoción de la felicidad o la alegría, la emoción del miedo, la emoción de la tristeza, la emoción del asco, que la cita puntual, ¿verdad? Digamos, estas son emociones primarias. Y como los colores, ¿verdad? Una emoción secundaria sería una emoción que es suma de dos o inclusive a veces tres emociones de estas primarias. Entonces, por ejemplo, la frustración, que es una que cuando estamos liderando sabemos, ¿verdad? Que es una emoción que está presente. Esta emoción es mezcla, por ejemplo, de enojo y tristeza. Enojo y tristeza es igual a frustración, pero yo puedo eh, situarme específicamente ante una frustración en donde, por ejemplo, yo he dado seguimiento a mi equipo de trabajo
hablado sobre la importancia que tiene algún trabajo en específico, he dado seguimiento, y si esto no sale y me siento frustrado, quizás yo puedo decir, bueno, estoy enojado un 80% porque reviso el proceso y no estuvo en mí y yo confié, quizás inclusive de más, entonces estoy 80% enojado y 20% triste. Pero ante otra situación laboral puede ser que yo esté 80% triste y 20% enojado. Por ende, aunque es frustración, la frustración no la sentimos de la misma manera. De ahí la importancia de reconocer y hacernos expertos en nuestras emociones. Y aunque la descripción, digamos, sería, bueno, frustración es igual a enojo y tristeza, nunca una frustración la sentimos de forma individual y no digamos nuestros integrantes del equipo. Entonces, lo que sí podemos ser, y dice Ariel Goleman, y lo vamos a ver más adelante, es empáticos. La empatía. Porque yo me he sentido frustrado, aunque no sé cómo lo estás sintiendo tú, pero yo he estado en ese lugar. Entonces puedo hacer un movimiento hacia gestionar oportunamente mis emociones. Y bueno, una herramienta práctica, valiosa, sería la respiración consciente, ¿verdad? Em, y aunque para muchos a veces no es un proceso, digamos, 100% natural, hay bastante evidencia científica que demuestra cómo esta respiración consciente disminuye, por ejemplo, el estrés, mejora la claridad mental, genera sensación de control, ¿verdad? Sobre todo para un líder que está gestionando alguna situación, que a veces son situaciones factor sorpresa, ¿verdad? Y aumenta también el enfoque y la presencia consciente, es decir, estar en lo que se tiene que estar. En este sentido, lo más importante es que a través de nuestra respiración consciente, los líderes podemos regular nuestros estados emocionales. Entonces, hay mucha técnica. Yo traje una específica y les voy a invitar, por favor, que me acompañen, porque lo más importante es que ustedes puedan tener directamente espacio, ¿verdad? En donde se lleven herramientas en automático y que sean 100% funcionales, ¿verdad? Entonces les voy a invitar, por favor, a que esto es libre, ¿verdad? Es simplemente compartir la herramienta y como les digo, con la evidencia científica. Entonces pueden hacerlo con los ojos abiertos si no están manejando, si están ya en sus casas o todavía oficina, pero se puede cerrar los ojos también, está bien. Si no tengo costumbre, puedo ver hacia un punto fijo, digamos, mi computador o un cuadro que tenga enfrente. em, y puedes colocar tu mano derecha en tu ombligo y la mano izquierda en el pecho. Esto va a ayudarnos muchísimo para saber qué cantidad de oxígeno estamos llevando a nuestro cuerpo de forma consciente. La magia de la respiración consciente no es la cantidad de tiempo, sino es la calidad de la respiración que hacemos. Entonces, vamos a hacer rápidamente un círculo, le llamamos, es decir, 5 respiraciones conscientes. Yo voy a hacer la primera para que ustedes puedan ver. Y lo importante es inhalar en nariz, como está aquí en la fotografía, en 6 segundos. Luego decimos, retenemos en lleno, retener en ese oxígeno que acabamos de ingresar, 4 segundos. Luego exhalamos por boca. Al exhalar lo hacemos como si estuviéramos inflando un globo. Y luego sostenemos nuevamente en vacío 4 segundos. Al hacer este tiempo, está comprobado que nuestros estados emocionales se regulan y por ende las decisiones que tomamos, además de ser enfocadas, vienen desde una mirada de darle valor a lo que realmente es importante. Es decir, como a veces escuchamos estos refranes, ¿verdad? Tan populares de no responder con el estómago, ¿verdad? Sino buscar que hay algo mayor, hay un impacto, mi decisión, lo que yo voy a compartir con mi equipo, eh, la integración, la comunicación, entonces tengo que ir hacia ese grado mayor, ¿no? O sea, como líder, en este espacio de co-crear con equipos de trabajo, tengo que ver qué es el mayor bien para todos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerla, por favor. Les repito, mano derecha en su ombligo, mano izquierda en el pecho. Está bien cerrar mis ojos o ponerlos en un punto fijo. Y vamos a hacer este círculo de 5. Déjense guiar con mi voz nada más.
Y es un regalo bastante poderoso hacer consciente tanto en su mano derecha cuando estamos inhalando en el ombligo como en el pecho, ¿verdad? Inhalamos profundamente por nariz. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retén en 4. Exhala por boca en 6. 6, 5, 4, 3, 2. Retén en vacío. Y prepárate para la segunda. Vamos. Inhalamos profundamente en 6. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retén en lleno. Exhala por boca. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Para estas dos que faltan, te quiero invitar a que cuando inhales por nariz, imagines que estás inhalando bienestar. Quizás si estabas como al inicio bastante agotado, semi-agotado, te venga bien inhalar relajación, enfoque, claridad, paz. Y al exhalar por boca, bríndate la posibilidad de dejar ir cansancio, estrés, frustración, todo lo que está listo. No es malo, solo lo que ya no necesita tu cuerpo se va. ¿Ok? Entonces, a estas últimas dos les agregamos claramente la intención. ¿Listo? Vamos juntos de nuevo. Inhalamos profundamente por nariz. En 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retén en lleno. Exhala por boca. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Retén en vacío y nos preparamos para hacer la última. Recuerda dar esa intención de lo que necesita tu cuerpo. Inhalamos, por favor, profundamente todo aquello que necesitas. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retén en lleno. Todo eso que tu cuerpo necesita, llévalo. Ese es el momento importante. Y suelta, libera, deja ir. Date la oportunidad de soltar. Exhalamos por boca. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Retén en vacío. Empieza a inhalar y exhalar a tu propio tiempo y a tu propio ritmo. Puedes quitar ya las manos del cuerpo. Para que sepas, esta técnica también se le conoce como la técnica de los 90 segundos. Son 90 segundos cuando haces la práctica constante y continua. Entonces, es ciencia respaldada del bienestar que brinda la respiración consciente. Entonces, el líder necesita reconocer la fuerza que tiene la respiración. Entonces, me gustaría hacer esta reflexión. Lo que acabas de hacer es tomar el control de tu estado interno, autoconocimiento y autocontrol. Recuerda que entre lo que pasa afuera y cómo responde existe un espacio. Sí lo menciona Steve Covey en el tema de liderazgo. ¿Cómo puede el líder gestionarse exitosamente? Y es que siempre ante esa reacción externa, siempre existe un pequeño espacio. Y eso se llama estrategia. La respiración es la punta de entrada a esa zona. Es tu espacio. Entonces, mi invitación con este primer bloque es respirar. No solo salva vidas, sino salva también organizaciones. Brinda bienestar, nos crea un clima organizacional profundo de respeto, de empatía y, y hace también que el líder se gestione para invitar también a sus integrantes a que se gestionen, ¿ok? Y como les mencionaba, pues esto tiene un sustento científico, ¿verdad? Investigaciones en regulación emocional, sistema nervioso autónomo, que se le llama una respiración lenta y rítmica, es decir, desacelerar para reconectar,
asociada con la activación del nervio vago, ¿verdad? Entonces, sabemos por eso que tiene un impacto y además es automático. Y conecta directamente con la autorregulación emocional que propone Daniel Goleman en su modelo, ¿verdad? Que ahorita más adelante lo vamos a conocer. Mi invitación en este primer bloque hacia la acción es respira. Tu respiración es tu ancla en medio del caos. Aplica para líderes, aplica para integrantes del equipo. Recordemos además que cuando hablamos del poder que tenemos como líderes, que somos seres integrales, a veces lideramos en organizaciones y también lideramos en nuestros hogares y también podemos liderar en algún proyecto o entidad civil o social en que participamos, ¿verdad? Inclusive en un deporte. Entonces, observémonos siempre en una esfera 360 grados, siempre estamos liderando. Siempre hay un mentor, un líder a quien admiramos y siempre somos referente para alguien, ¿verdad? Entonces, tu respiración es tu ancla en medio del caos, recuérdalo. Y a la acción. Voy directamente a nuestro segundo bloque, ¿verdad? Y aquí voy a hablar específicamente de las decisiones que todo líder toma bajo presión y que eso es bien importante estarlo reconociendo, integrando y que seamos bastante conscientes de cómo poder gestionar todo ese tiempo las decisiones, porque si algo hace que el líder ocupe ese lugar, es que todo el tiempo está tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, ay, perdón, aquí va. Aquí va la segunda pregunta bombón, la segunda pregunta poderosa, la segunda pregunta que te voy a invitar a que la anotes, no en el chat, sino ahí en una libretita, en algún espacio que tengas, porque es introspección, ¿no? Entonces, más allá de solo la charla, yo quiero dejarte preguntas y quiero dejarte herramientas que te puedan llevar automáticamente a la acción. ¿Qué emoción genera tu liderazgo en otros? Y desde la organización hasta los otros roles donde puedes estar liderando, piensa automáticamente qué emoción genera tu liderazgo en otros. ¿Has escuchado? ¿Lo has preguntado directamente? Hoy que te lo preguntas, ¿cómo, si tú fueras tu propio líder, qué te generaría en ti? ¿Ok? Espero que se den ese espacio de crecimiento y de respondiendo. Bueno, aquí les comentaba que hay un modelo, el modelo de inteligencia emocional que propone Daniel Goleman, y este modelo que invita también a, a que podamos autoliderarnos a través de este modelo y también después de hacerlo con nosotros, hacerlo con nuestros equipos, ¿verdad? Entonces, hablamos de la primera etapa que sería la autoconciencia. Uno de los elementos clave de la inteligencia emocional, sin duda, y la propuesta profunda que pone de Goleman es el autoconocernos, ¿verdad? Em, Principalmente porque es importante saber cómo poder responder, cómo poder responder con nuestro equipo, si queremos cambiar, transformar, modificar algo. Primero, para poder hacerlo, hay que hacerlo consciente, ¿verdad? Si soy consciente de mí misma, ¿verdad? En mí como líder, em, siempre voy a estar muy consciente de mis emociones, inclusive de mis estados emocionales. Y esto, al hacer consciente mis emociones, también me hace consciente de la forma en la que yo actúo ante estas emociones, ¿verdad? Es hacer consciente. Y si lo hablo un poquito, inclusive desde el cuerpo, eh, yo lo repito mucho, pero es que es muy valioso, ¿verdad? Cuando hablamos del poder que tiene nuestro lenguaje y ocupando el lenguaje no verbal, ¿verdad? Ocupando el cuerpo, cuando alguien te pregunta, ¿estás enojado? Hacemos la pregunta incorrecta, ¿verdad? Porque vemos a la persona con su energía molesta, el rostro está mostrando, ¿verdad? De estoy molesto, estoy enojado,
Y cuando hacemos la pregunta que no es correcta, metemos más a la persona en esa emoción, ¿verdad? Es como, estoy viendo que todo grita y todavía digo, estás enojado, estás enojada. Y la respuesta que damos cuando no soy consciente es, no, no estoy enojada, para nada. Y no hay coherencia. Pero es que no estoy siendo consciente, ¿verdad? De pronto, si me desarticula una pregunta que puede ayudar no a meter a la persona en esa emoción, podría ser, yo te estoy observando molesta o yo te observo que tienes esta cara así, ¿todo bien? Esto lo que hace es ayudar a la persona a meterse en conciencia, ¿verdad? Es como, no, o sí, pero no, no, no es contigo. Sí, sí estoy molesta, pero no, 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 no es contigo, ¿ok? Entonces, hablamos del poder que tiene el poder conocernos, ¿verdad? La clave para el líder, específicamente cuando hablamos de autoconciencia, es mantener la humildad. Sin importar cuál sea la situación, siempre el líder puede elegir reaccionar ante ella. Entonces, a eso llamo que somos seres emocionales, que la emoción va a llegar, que no, no nos va a avisar. A veces sí, a veces no soy consciente, tengo muchas cosas, ya está aquí, pero con humildad y valentía puedo hacerme cargo de esa emoción. De ahí el poder de autoconocer. ¿Han escuchado esta frase de conocimiento es poder? Sin duda, pero más que el poder adquisitivo es el poder de conocerte, es el poder más grande que tenemos, ¿verdad? Lo que conozco lo puedo llevar a números, lo puedo medir, lo que se puede medir se puede mejorar, estar en una mejora continua y estar en una transformación de adentro hacia afuera, del ser al hacer, ¿verdad? Entonces, ahí la primera invitación a ser muy consciente. El segundo sería la autorregulación. Cuando hablamos de la autorregulación, tenemos que aprender a deshacer los, digamos, lo que hacemos hasta ahora en automático. No me había dado cuenta, no era consciente, ¿verdad? Sino que es hacer consciente que para poder modificar o transformar, puedo autorregular mi cuerpo. Y la autorregulación, lo acabamos de ver hace unos instantes, a lo que nos puede ayudar, no es lo único, pero a lo que nos puede ayudar, y que además lo tenemos y lo llevamos todo el tiempo con nosotros, es la respiración consciente. Sirve también, por ejemplo, desde salirme físicamente, moverme, si estoy en una reunión y lo puedo hacer, salirme 2 minutos, moverme del lugar, espacio físico, mover el cuerpo, tomarme un vaso de agua, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que siempre tengo conmigo es la respiración. Cuando haces constantemente ejercicios de respiración consciente, ya no necesariamente tengo que poner mi mano derecha en el ombligo, la mano izquierda en el corazón, porque ya la tengo integrado. Eso lo que ayuda es a que observemos cuánto oxígeno llevamos a nuestro cuerpo, los pulmones, y después ya no lo necesito, ¿verdad? Solo puedo hacer mi respiración ahí, en completo silencio. Entonces, por eso es importante. Y al autorregularnos, recordamos el impacto que tiene que los buenos líderes se regulan a sí mismos y no atacan verbalmente a los demás, no toman las cosas personales. Ahí es básicamente cómo podemos reconocer la forma como el líder se autorregula, no tomar las cosas personales, tener una perspectiva muchísimo más amplia, ¿verdad? Y esto por eso hablaba también en la autoconciencia de sabernos humildes, ¿verdad? Porque estas son cosas que hoy en el mundo ya hay varios países en donde ya en la currícula de los niños ya se lleva como materia inteligencia emocional, que para Goleman es tan importante como la inteligencia intelectual. Sin embargo, venimos de generaciones en donde esto lo estamos escuchando apenas, ¿verdad? Ahora hablo de un libro que fue escrito en el 95, entonces siempre con un corazón valiente y dispuesto, ¿verdad? A seguir aprendiendo. Em, cuando nos autorregulamos como líderes, también tenemos esta sabiduría, enfoque de poder tomar decisiones estratégicas. A veces son necesarias tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces, no tomo una decisión sin pensar el impacto que va más allá. No tomo decisiones que puedan, digamos, tener una solución automática, pero con el tiempo tiene una factura muchísimo más amplia, ¿verdad?
La autorregulación básicamente tiene que ver con mantener tu gestión emocional, con mantener el propio control. Algo así, que también yo sé que algunos me han escuchado decir esto, pero es que es importante. Cuando el líder se autorregula, sabe decir, eh, por favor no me grite, o por favor bájele volumen, o por favor dígamelo, pero un poco más despacio. Pero cuando esto no sucede, más allá de ver hacia afuera, es un ejercicio para que lo observes en ti. eh, Hay líderes que dicen, ¡no me grite! Y muchos es, bueno, no grite usted tampoco, ¿verdad? Cuando me autorregulo, puedo crear conciencia de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Como les digo, también es energía, porque las emociones son energía en movimiento, entonces a veces, inclusive físicamente, puedo sentir como mi rostro está acolorado, rojo, mis manos con sudoración, ¿verdad? Todo grita, entonces la forma de autorregular hace que yo mantenga el control, aún en el caos, aún cuando estamos en el ojo del huracán. Luego tenemos el tercero, que sería la motivación, también tiene em, que generar mucha conciencia, porque la motivación hacia el líder en el proceso, en el método, sería qué estoy dispuesto o qué sí quiero cambiar, qué sí puedo hacer mejor, qué sí es más rápido, qué sí observo de alguien en mi equipo a quien le puedo aprender, em, qué es lo que es realmente importante, qué pasa si yo hago un cambio, eh, qué tan grande va a ser este impacto en el equipo, por ejemplo. Porque a veces hay que ser honestos cuando hacemos este comportamiento, donde no hay motivación y hay personas que dicen, yo siempre lo he hecho así, me ha funcionado y a mí esas cosas no, nada. Ni siquiera te has brindado la posibilidad de hacer este cambio o de autorregular. Entonces, cuando hablamos de crear esta motivación es interna, en saber que hay una mejor versión constantemente de mí, que puede estar esperando, que puede impactar al equipo, que puede impactar a mi persona, a mi bienestar. Entonces, esa motivación debe ser una motivación intrínseca, una motivación que es de adentro hacia afuera, es una motivación que nace de mí, que no estoy esperando que venga de fuera. Y al hacer este proceso, que es un proceso intrínseco, entonces en automático se genera un impacto positivo al equipo. El equipo lo puede ver, lo puede sentir. Y entonces, por eso decimos que la palabra convence, pero los hechos arrastran. Cuando el líder es consciente de esto, sabe que poner el ejemplo es clave. No es perfecto, no lo somos, estamos, sí, en mejora continua, pero siempre estamos en yo voy, yo lo hago, yo ya lo probé, yo ya lo hice, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer que cosas sucedan, recordemos el valor que tiene el hacernos cargo de nosotros mismos, ¿verdad? Luego tenemos a la empatía. La empatía que dice Daniel Goleman también es un poco el hacer consciente, eh, ponerme en los zapatos del otro, ¿verdad? Es una definición que la escuchamos bastante. Pero Goleman le da un paso un poco más profundo y dice, bueno, sí es ponerme en los zapatos de alguien más, pero en los que toquen, ¿verdad? O sea, si por ejemplo estoy liderando, en mi caso, ¿verdad? Como mujer, a un equipo de 50 caballeros y me toca ponerme en botas industriales, pues, ok, perfecto. Si soy un caballero y tengo un equipo de mujeres y toca colocarme en el tacón, me coloco en el tacón. Si estoy liderando en una institución educativa y tanto estoy con maestros como con niños y me toca ponerme en zapatitos del número 4, del número 3, pues me lo coloco, ¿verdad? Es decir, me pongo los zapatos que corresponden. Y no digo, ay, no, esos zapatos me quedan pequeños, esos están muy sucios, no, estos están muy grandes, ¿verdad? Es ponerme en el zapato realmente que corresponda y que toque, ¿verdad? Entonces, en esta empatía, hablándola desde el método, es importante porque solo es la empatía la que hace que yo pueda unir a mi equipo y que cada quien, desde su lugar, pueda generar una conciencia mayor. Si hablamos de una autoconciencia, ahora hablamos de que el líder, sí, ahora hablamos de adentro, ahora si vamos hacia afuera, tenga el impacto de crear conciencia en el equipo a través de ser empáticos, ¿verdad? A través de sí colocarme pues en los zapatos de alguien más, es decir, en los zapatos que corresponda del integrante del equipo que sea, eh, y hacerlo obviamente
le digo, con mucho gusto, hacerlo con mucha conciencia. Y ahí también cabe algo, solo lo voy a dejar ahí brevemente, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, todo el tiempo estoy volviendo a ver. em, es estar en los zapatos de quien lo necesita. Y eso hace a que los equipos nunca sientan que hay preferencias, que a veces suele pasar, ¿verdad? No es una verdad absoluta, pero cuando eso suena por ahí en el equipo, hay que revisarlo, hay que gestionarlo también con inteligencia emocional. Entonces, ser empático es escuchar y estar para el otro y estar para el que necesite. Y por último, y no porque sea el menos importante, pero en el orden que Goleman lo propone, sería habilidades sociales. El último componente de la inteligencia emocional en este método, según Goleman, es cómo comunicarnos eficazmente, cómo poder influir en los integrantes del equipo y también cómo poder persuadir para entonces acompañar a quien no sabe gestionarse a invitar a que se gestione. O sea, ya que yo hago esta expertise en cómo yo voy a gestionar como líder, entonces se vuelve una habilidad social en la que yo puedo eficazmente comunicarme, escuchar y estar, persuadir e invitar a que los integrantes también puedan generar conciencia en sus estados emocionales. Como hablábamos que cada organización es un ente vivo, ¿verdad? Tiene un alma, es un sistema, entonces que sea para el mayor y más alto bien para específicamente la organización, ¿verdad? Em, y en este sentido, si hablamos que hay un modelo que propone Daniel Goleman, la inteligencia emocional se entrena. Hay ciertas características o personas o líderes que tienen esta facilidad que es nata, ¿verdad? Como el líder, que hay líderes que son natos y otros que se pueden volver una habilidad y desarrollarla, y el talento se come a la habilidad sin duda, ¿verdad? Esta forma de hacer metódicos, de tener esta gana, de tener esta pasión, sí, sí, por supuesto. No necesariamente solo es nacer con el talento, sino es crear la habilidad, ¿verdad? Que por eso la habilidad se come, se desarrolla al talento propio. Entonces, en este sentido, la inteligencia emocional es igual, se entrena. Hay características o personas que es, digamos, de una forma innata que ya tienen y a mayor medida, digamos, se les da. Sin embargo, la noticia es que se entrena, ¿verdad? Para crearla como esto, como esta habilidad social. Y, ok. Y aquí viene una segunda herramienta, una herramienta práctica, que se le conoce como la técnica de los 90 segundos. Pausa y respira profundamente, ya lo hicimos. Esa es la primera herramienta que te brindé. Ya, te di la herramienta, ¿verdad? Una práctica sencilla. Pero ya ligándola específicamente a las emociones es nombra la emoción. Al nombrarla, ya tienes más de la mitad del camino recorrido. Porque a veces sé que estoy, digamos, molesto, pero no sé realmente cómo me siento. Como al inicio mencionaba, yo puedo estar frustrado, pero no sé en qué porcentaje estoy sintiendo una y otra emoción. Esto lo que me da al nombrar la emoción es claridad. Cuando tengo claridad, la mente se puede enfocar y puedo ser más estratégico, estratégica al momento de tomar decisiones. Entonces, ponerle nombre a la emoción y recordar que no hay emoción buena ni mala. Son emociones, son estados emocionales y en este sentido, solo es una emoción. Al nombrarla la puedo liberar, la puedo ordenar, puedo ser estratégico en qué quiero hacer con esa emoción, de qué forma, ¿no? Y esto me permite, pues, elegir y actuar desde un espacio de congruencia. Y entonces recordarás la pregunta que hice al inicio, en el primer bloque, ¿verdad? De cómo poder liderar lo que importa. Y aquí es una pregunta que va ligada en cuando ya respiraste, ya nombraste tu emoción, y estás decidido a dar respuesta, recuerda por qué importa lo que importa. ¿Por qué importa la decisión que vas a tomar? ¿Por qué importa el equipo? ¿Por qué importa el lugar donde estás? ¿Por qué eliges estar en ese lugar? ¿Por qué eliges tomar esa decisión? O sea, haz un pequeño análisis de por qué importa lo que importa. ¿Ok?
Entonces, es una técnica sencilla y que también, además que es una propuesta em, bastante práctica, va ligada también a lo que mencionaba Steve Covey, ¿verdad? Entre el espacio de la forma como yo quiero responder, siempre hay una pequeña pausa que puede determinar mi acción. ¿Verdad? Que es este espacio que podría ser respirar, autorregularme, para observar el impacto que esto va a tener. Entonces, ya no lo hago de forma automática, sino que hago más razonal, con más razón el proceso para que yo pueda tomar esta decisión para mi mayor y más alto bien. La invitación a la acción en este segundo bloque sería: ¿cuál área necesitas fortalecer hoy? Y esta pregunta, cuando hablamos de autoevaluarnos, también es bastante poderosa. ¿Por qué? Porque puede ser que tú me digas, no, es que creo que hoy no he encontrado un motivante por qué hacer estos cambios, ¿no? Entonces puede ser que hoy necesite fortalecer la motivación. Quizás hoy reconozco que no he estado tan presente con el equipo por otras situaciones y he dejado de ser una habilidad social. O inclusive decir, creo que la empatía, ¿verdad? La empatía no la he estado como teniendo tan en mi día a día y puede ser que sea algo que necesite revisar, ¿verdad? Entonces es importante que hagas este pequeño análisis, pero que sí te lleves esta movimiento en ti, ese movimiento interno con estas preguntas, con estos métodos, con estas herramientas, para que te lleves principalmente el hacer lo posible. Y que esto suceda solo depende de ti. Recuerda, de ti específicamente. Y en este segundo bloque también hablamos de un sustento científico, hablamos del modelo que propone Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional y a quien cité, ¿verdad? Stephen Covey, que habla que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, ¿verdad? Entonces, en esta premisa, hablar que inclusive esta herramienta que te permita crear un estímulo, que podría ser la respiración, que pueda ser la identificación, validar, ponerle nombre a esa emoción para poder ser estratégica y dar una respuesta, crear un espacio, una co-creación más amplia y extensa. Y la reflexión para este segundo bloque sería: la presión no define al líder, solo revela su nivel de gestión emocional. Y verdad, y esto muchas veces va en escala, ¿verdad? Es que no tengo tiempo, estoy muy saturado, estoy trabajando sobre presión y le pido a mi equipo que me entienda, es que tengo mucha presión, es que si ustedes entendieran lo que yo tengo que gestionar, y sí, pero quien ha elegido estar en ese puesto eres tú. Entonces, no es la presión y la cantidad de presión que tienes lo que define el líder del puesto, sino revela más cómo tú gestionas tus emociones. Y vamos a dar pie al, al tercer bloque, que sería clima laboral y la influencia que tiene este clima en los equipos, en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, voy a mover la presentación, voy a dar unos segunditos porque luego se me va. Entonces, mi internet no está al 100%, voy a volver a darle un clic. Ahí está. Entonces, aquí va la pregunta para este tercer bloque. ¿Quién está liderando hoy? ¿Tu emoción o tu intención? Si soy consciente de cuando tomo decisiones, busco estar, a veces le decimos desde un estado de equilibrio, de estar como muy frío, ¿verdad? Ecuánime es la palabra. O a veces solo tengo la intención de liderar, pero me doy cuenta que no lo estoy haciendo. O inclusive tengo la intención, pero soy más reactivo. Solo se queda en intención de hacerlo diferente, pero estoy siendo muy reactivo. Ahí está una tercera pregunta profunda, poderosa, bombón, abierta, para que generes respuestas, sobre todo hacia un proceso de cambio, de movimiento y de transformación.
Em, Maya Angelou em, dice esto de forma magistral. Fue célebre poeta, escritor, activista hacia los derechos civiles, em, un artista estadounidense, y esta frase de verdad creo que respalda muy bien lo que es el impacto que el líder tiene y la influencia que genera. Entonces las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán inclusive lo que hiciste, pero nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y tener esta valentía, ¿verdad? De esto que menciona Maya Angelou, como muchas veces yo he sido consciente de escuchar al líder decir, ya se olvidó lo que hice por él, ya esto se olvidó, ya no se acuerda, ¿verdad? Lo que yo hice por la persona, o lo que tantas veces que le repetí, se lo dije tantas veces. Pero sí, sí, hay una evidencia de cuando la forma como tú haces sentir a la persona va a un impacto que genera un aprendizaje significativo. Algo que se vuelve como un recuerdo como cuando nos vamos de vacaciones y después, sin importar el tiempo, podemos recordar vacaciones que hicimos cuando éramos niños y pasar, se dice recordar y volver a pasar por el corazón, ¿verdad? Recuerdas cada detalle, cada momento. Eso es el impacto que tiene un líder estratégico, un líder emocional, un líder centrado hacia la persona, en cómo hace sentir a la persona. Y no tiene que ver, recuerda, en lo que dices necesariamente, sino en cómo dices lo que dices, desde qué estado emocional dices lo que dices, inclusive para qué dices eso que vas a decir, desde qué espacio, ¿verdad? Entonces, es muy poderoso el impacto. Y bueno, Daniel Goleman, como ya les mencioné, en el modelo, ¿verdad? De lo que específicamente habla sobre el tema de lo que es empatía. Hay un estudio que hace una autora de libros también, conferencista, que se llama Brené Brown, americana, eh, y ella empieza a consultar con varias personas y expertos en qué piensas de la empatía, qué es la empatía y cómo eres empático con las personas. Y empieza a descubrir que las personas hablaban de empatía cuando en realidad lo que estaban siendo eran simpáticos, pero las personas tenían la creencia profunda que eran empáticos y no, eran simpáticos. Entonces, empieza a promover el cambio y busca hacer un estudio y encuentra que en enfermeras, en áreas donde todas tienen en común estar colaborando para salas de maternidad, ellas se hacían nombrar que eran las personas más empáticas, ¿verdad? Eh, porque estaban con un espacio pues muy vulnerado, ¿no? Y entonces ella empieza a hacer pues un estudio, haciendo entrevista con varias enfermeras, varios hospitales, todas en común que estaban en el área de maternidad. Y las preguntas eran, ¿usted se considera una persona, por ejemplo, empática? Sí. ¿Cómo define la empatía? Ponerme en los zapatos de alguien más. ¿Puede dar alguno o dos ejemplos de específicamente en su área cuando usted está siendo empática con alguna paciente? Y entonces, por ejemplo, eh, salían casos como estos, ¿no? Bueno, cuando yo tengo que ir a dar la noticia a una mamá o que acaba de nacer su bebé, pero cuando yo le voy a llevar el bebé la veo llorando, eh, regularmente pregunto que por qué llora. Si la mujer me responde, por ejemplo, no, yo estoy llorando porque, o sea, estoy sola, no tengo una pareja y pues la verdad es que estoy feliz por el hijo, pero tengo una tristeza. Y entonces las respuestas de las enfermeras coincidían mucho en decir, ah, bueno, pero si está joven y está bonita y puede conseguir otra pareja, ¿verdad? Y entonces ellas en esa respuesta encontraban, estoy siendo empática, le estoy diciendo algo bonito a la persona, ¿qué más pueden pedir? Había otro tipo de pregunta y era, y bueno, ¿qué pasa cuando le toca una noticia, pues difícil, ¿no? Del niño que nació enfermo, o inclusive de la muerte de un niño, ¿qué pasa en ese sentido? Y dice, ah, no, 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 yo me he dado cuenta que si tú vas y la persona la quieres consolar, no sirve porque se destruye esa mujer.
Yo lo primero que pregunto, decía, muchas de ellas ¿es el primer hijo? Si es un hijo único es más difícil porque es el primero, pero cuando había más le decía, bueno, pero allá en su casa le están esperando otros hijos, así que ánimo, ¿verdad? Y entonces empezaba a descubrir cómo a través de esto no había empatía, había simpatía. Simpatía desune, o sea, no encuentra una unidad, separa y busca mucho tener que sentir esta necesidad de tengo que decirle algo para que esté bien, básicamente. Mientras que la empatía regala lo más grande que es escuchar, escuchar, no dar un consejo, ¿no? Si lo piden es diferente y está bien, pero escuchar, una escucha activa es, aquí estoy para ti. ¿Qué necesitas de mí? Solo estar, solo la presencia, que te quede cerca, que por favor te vayas, ahorita no te quiero ver. La empatía escucha, no juzga. Y es un arte estar presente, estar con todos tus sentidos, ¿verdad? No estar como a veces pasa, ahora que estamos a veces con el teléfono, con los pendientes y todo, y estoy, pero no estoy. Inclusive también un ejemplo que yo sé que también lo menciono, es cuando estamos, por ejemplo, con el teléfono y, y estoy como revisando lo que tengo en el teléfono y alguien me está diciendo algo sumamente importante, muy importante, y es como ajá, dime, te escucho, te escucho. Y hay varios, ¿verdad? También estudios que generan esta comprobación, inclusive con adolescentes, ¿verdad? Que sabemos también lo hermoso que es trabajar con adolescentes, y ellos no se sienten escuchados. Y entonces es importante el estar presentes. Te escucho con todos mis sentidos, te escucho, sí, con los oídos, pero te escucho con mi cuerpo, con mi presencia, con mi energía, con mis ojos, estoy para ti. Eso es empatía, solo te escucho. Y, ¿verdad? Como les mencioné, también puede ser que alguien me esté pidiendo un consejo y si la persona está abierta a escuchar, entonces el momento es ese. Mientras que la simpatía solo es una necesidad de decirte algo para que estés bien, para que te sientas mejor. Pero en el fondo, la simpatía, como les digo, no genera unidad, porque inconscientemente, al quererte dar un consejo, decir algo de forma inmediata, a veces estoy hablando más de mi emoción que de inclusive de la emoción, mientras que escuchar es simplemente darle validación a eso que estás sintiendo. Y es el mejor regalo cuando hablamos del impacto que tienen las emociones. Entonces, aunque no viene escrita, también quiero regalarte esta pregunta, ¿verdad? Y no solo es para que la respondas hoy o mañana, sino que ojalá que sea un ejercicio que hagas continuamente en todas las áreas de tu vida donde estás liderando. Pregúntate si estás siendo empático o simpático. Cuestiónate, ten valentía de hacerlo y también atrévete inclusive a hacer la pregunta a los integrantes de tu equipo. Recuerda que en esta humildad, cuando hablamos de emociones, es la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad que coloca límites. La vulnerabilidad no solo que se expone ya, sino que coloca límites, se conoce también que justamente por eso puedo ser vulnerable, ¿verdad? Y puedo preguntar, y no es una verdad absoluta, pero está bien también escuchar a los que están conmigo, a mi equipo de trabajo, cómo soy, ¿verdad? Por eso hablaba que la inteligencia emocional hay personas que la tienen ya de manera autónoma, automática, son empáticos o sí, entienden ser. ¿Y cómo se ve esto? Fácil, reconociendo cuando las personas te buscan para contarte algo, porque encuentran obviamente un espacio seguro en ti, encuentran empatía en lo que te van a decir, saben que no van a ser juzgados por lo que te colocan y por eso sienten la seguridad y confianza de ir y decírtelo de primera mano. Entonces, observemos este valor que tiene la empatía en liderarte, en liderar a tu equipo de trabajo, en liderarnos, ¿verdad? En todas las áreas, pero que sea un recordatorio bastante amigable de la fuerza que tiene la empatía contigo y con tu equipo. Y en ese sentido, un líder emocionalmente estratégico comunica asertivamente. Asertivamente es qué dice, cómo lo dice y para qué dice lo que dice. Es empático, sabe escuchar, sabe ponerse en los zapatos del otro. Elige respuesta, ¿verdad? Se da el tiempo, pregunta si puedo
decir algo en ese momento, pregunta si está bien, si doy algún consejo o doy mi punto de vista, ¿verdad? Y, por supuesto, evita reaccionar. Recordemos que la reacción emocional tiene una relación a corto plazo, dice Daniel Goleman, una reacción emocional hace que, por ejemplo, con gritos yo pueda tener un equipo que tenga miedo, pero es a corto plazo, porque por eso vuelve a gritar. O sea, no solo grité una vez y este método me funcionó, no, no pasa. Y a pesar que hay líderes que gritan, lo vuelven a hacer y lo hacen más y cada vez piensan que subiendo el tono de voz y un poquito más y un poquito más, entonces voy a empezar a liderar con éxito. No pasa. Es una memoria muy a corto plazo y no tiene un impacto en los equipos de trabajo. Mientras que una respuesta estratégica, una respuesta en la que yo puedo elegir ponerme antes de decirle en los zapatos del otro, inclusive desde una escucha activa, poder hacer mucha conciencia de algo que ya me había compartido anteriormente y entonces recuerdo y lo que le voy a decir le va a impactar o le voy a poner de ejemplo, no sé, un equipo de fútbol porque él me ha compartido que juega fútbol, que sus hijos juegan fútbol. Entonces, una respuesta estratégica tiene un impacto de duración. Entonces, aquí también es una forma de poder, digamos, entender cómo esta estrategia, tener esta respuesta con nuestros equipos. eh, si yo grito o si yo repito mucho algo o soy un líder que constantemente digo, ya se los he repetido tantas veces, se los he mandado hasta por correo, ya no sé cuántas veces, ojo, está haciendo una reacción de muy corto plazo, ¿no? Solo te estás llevando por las emociones, no la estás ordenando, no la estás entendiendo, no le estás poniendo un nombre. Mientras que si cuentas con un equipo que tú sabes, es más, una respuesta estratégica también se escucha como, ni tengo que decirle a mi equipo. Solo nos volteamos a ver, es como, ajá, perfecto, sí, así es. Pero ya existe un lenguaje que hay mucha conexión, un lenguaje que nos hace estar en una sincronía profunda y esto genera, por supuesto, impacto en los equipos de trabajo. La reflexión sería para este tercer bloque. No puedes controlar lo que pasa, no se puede. Pensemos en las situaciones, en tu día a día, en las decisiones, en el factor sorpresa, ¿verdad? Pero siempre puedes entrenarte cómo responder. Entonces, la palabra importante es un entrenamiento para saber cómo responder, ya que liderar no es solo dirigir tareas, es dirigir tus propias emociones e invitar a los integrantes de tu equipo que gestionen también sus propias emociones, ¿verdad? Entonces, recuerda, ¿verdad? La importancia de entrenarnos y la mejor forma es haciendo introspección, conciencia en el cuerpo, en la energía y también en la forma como nos preguntamos. Y bueno, quiero invitarte a que de forma muy consciente, digamos, con mucha coherencia profunda, eh, te sitúes en una escucha activa. Por supuesto, sé que ya tienes más de una hora escuchándome, ¿verdad? Pero quiero invitarte a que lo hagas con todos tus sentidos. Quiero leerte una pequeña metáfora y entonces justo por eso me gustaría que estés, pues digamos, le decimos con toda tu atención plena, que estés con mucha conexión y que esto te invite principalmente a tener mucha conciencia y que estas metáforas que sabemos tienen un impacto bastante positivo en el cuerpo, ¿verdad? Y además se vuelve como esto, como un recordatorio. Eso es tan positivo, ¿verdad? En la metáfora se llama el caballo y el jinete. Eh, Quiero que por un pequeño instante te permitas, te brindes la posibilidad de imaginar que tú hoy eres una
jinete o un jinete experto, ¿verdad? Y que obviamente para ser un excelente jinete, pues por supuesto, ¿verdad? Tienes que tener ahí tu propio caballo. Te quiero invitar a que te brindes el espacio, que traigas también cuando hablamos de liderar emocionalmente, hay maestros expertos que son los niños, inclusive tu propio niño, ¿verdad? Y que en ese caballo pienses inclusive si lo imaginas de un color, de un tamaño, si alguna vez de niño, de adolescente, o inclusive es una persona que te encanta, como a mí los caballos, que tengas un color, un tamaño, una forma, una fotografía específica de ese caballo, ¿no? Y entonces quiero que al ir integrando justamente ese caballo, piensa que por un instante ese caballo es todo tu mundo emocional, todo tu mundo que gira alrededor de las propias emociones, tu mundo de emociones, todas ellas, ¿no? Em, Piensa que ese caballo, al que ya quizás le pudiste poner algún color, alguna forma específica, em, es instintivo, quizás sea un caballo rápido, ágil, hermoso, em, pero también puedes ser consciente, ¿verdad? Como todo, como los caballos, como es un animal, ¿verdad? Que no es consciente a veces de la media tonelada que pesa, que también se puede descontrolar, descontrola. E inclusive puede llevarnos justamente al lugar que no queremos, al espacio que no queríamos, ¿verdad? Entonces quiero que ya como buen jinete, como una buena jinete, que te imagines arriba de ese caballo, ya eres muy consciente de cada detalle de ese caballo, y piensa eh, brevemente en algo importante. El problema no es el caballo. Tiene su personalidad, tiene su propia energía, se puede desbordar, ¿verdad? Em, pero el caballo no es el problema, el caballo no es el enemigo. De hecho, por supuesto, si estamos arriba de ese caballo, el caballo es la fuente de tu propia energía. Toda tu energía, yo te he hablado del cuerpo, que tu cuerpo es la máquina perfecta, es el vehículo, es el Merkabah, en el cual nuestras emociones circulan. El caballo también sirve como eso, como lo que es el caballo, además, es tu propia intuición, es tu fuerza, es tu capacidad para reaccionar también, ¿verdad? Se desborda, puede llevarte donde tú no quieres, pero no es el enemigo y tampoco es el problema. Solo tiene sus características, ¿verdad? Pero el verdadero desafío aquí en esta metáfora es principalmente para ti que eres el jinete. Em, Porque un jinete, imagínate por un instante, sin conciencia, sin pasión, sin emoción, sin entrenamiento, además, imagínate, o sea, te puse y te dije, eres tu jinete, no dije, eres una persona que por primera vez se sube a un caballo. Yo hablé de un inicio que eres, pues, obviamente, un experto en jinete, ¿verdad? Em, un jinete tiene dirección, porque si el jinete no tiene dirección, no sabe a dónde quiere llegar, puede ser inclusive arrastrado por el propio caballo. Y eso es exactamente, justamente lo que pasa muchas veces em, en el liderazgo. Cuando hasta ahora como líder reaccionas impulsivamente, es lo que pasa. Es decir, eres arrastrado por todas esas emociones y muchas veces, pues, sin ser hasta ahora, hasta quizás para muchos hasta este momento conscientes de, para otros, digamos, todavía no, ¿verdad? Pero es importante que recuerdes que si estás arriba de ese caballo, que son tus emociones y tus estados emocionales, eh, tomes decisiones importantes, estratégicas y que te atrevas a entrenar, ser experto. Cada vez que te subas a ese caballo, sentir también esa conexión y ese corazón humilde para no el que sabe todo,
es bueno, es estratégico, pero siempre puede haber un factor sorpresa. Siempre hay algo diferente, siempre hay una nueva forma de actuar, inclusive una nueva forma de sentirnos, siempre sentimos de la misma manera, ¿no? Pero cuando el jinete se atreve, es consciente, es humilde y aprende a observar, que es algo valioso para todo líder, observar la historia, observar el problema, observar al equipo desde diferentes lugares, no siempre desde el mismo, puede regularse y puede entonces dirigir con claridad. Solo entonces puede dirigir con claridad. Amplía su observador, se sale solo de ese espacio, de esa cajita y aprende a ver un mundo de infinitas oportunidades y posibilidades. Y entonces ocurre además algo completamente extraordinario. Eh, el caballo siente el liderazgo y pasa, sabe, es persuasivo, da ese lugar. Y entonces el caballo no desaparece, sino se alinea a las necesidades, a tus propias necesidades. Y entonces, imagínate brevemente, como esta fotografía que tengo yo acá, así como una imagen de solución. Me encantaría que esta imagen te la quedaras así, o para luego poderla tener de fondo de pantalla, pero principalmente aquí contigo. Te observes que junto a tu jinete, a tu caballo, juntos se vuelven en una fuerza imparable. Es decir, una frase importante, estamos juntos en esto. Estamos juntos. No hay separación, hay unión. Y el caballo se va a mover o no, de acuerdo a lo que tú, jinete, decidas, a lo que tú con valentía tomes también decisión, ¿no? Eh, Eso es liderazgo emocionalmente estratégico. Esta metáfora amplía lo que realmente es encontrar. em, y más allá de la teoría que también he estado compartiendo durante este tiempo, em, yo hoy me encantaría recordarte que lo que te quisiera dejar así con tu caballo es una decisión. La decisión de seguir siendo arrastrado por tu caballo o la decisión de convertirte en un jinete entrenado, en el jinete que tu equipo necesita, en el jinete que tu equipo necesita. Porque recuerda que gracias a tu equipo es que tienes el nombre de líder. Es una co-creación, es un ganar-ganar. Entonces, es honrar ese nombre que tu equipo te brinda y te da, ¿verdad? Eh, Voy a continuar. Las emociones, recuerda, son el caballo. La razón eres tú, jinete, eres tú líder. Si el jinete no entrena, el caballo decide el rumbo. Y a tu equipo de nada le funciona que el caballo decida el rumbo. Él está a tu servicio. Entonces, recuerda el poder de hacer equipo con tu propio caballo para saber y llevar a puerto seguro a tu equipo de trabajo. Bajo esta premisa, recuerda que no estamos liderando o siendo nuestro propio jinete de forma exitosa cuando reaccionamos constantemente y de manera muy impulsiva. No estamos siendo líderes em, estratégicamente emocionales cuando respondemos desde la frustración. La frustración, siendo una emoción secundaria, está bien sentirla, pero no responder desde ese lugar. Mayormente cuando hay mucha frustración, tendemos si ya hay, por ejemplo, un problema, imaginemos un lienzo blanco
y hay un punto negro, y si es un punto grande es porque es un problema muy grande, hay una frustración muy grande y que está, y hay que resolverlo. Pero la pregunta sería, ¿tu enfoque está en ese punto negro o tu enfoque está en el lienzo blanco? Es decir, hay que resolver ese punto negro. Pero cuando estamos frustrados y queremos responder desde ese lugar, entonces el punto negro ya no está de ese tamaño, entonces empieza a ser cada vez más grande, más grande, más grande. Y recuerda que donde está tu enfoque está tu energía. Entonces, la pregunta es, ¿dónde quieres poner tu energía? Entonces, busca si hay frustración, gestionarla y moverla para entonces responder desde un lugar que amplifique, que por supuesto integre ese punto, que le dé prioridad, que le dé una resolución estratégica, pero no desde la frustración. Tampoco estamos liderando estratégicamente de manera emocionales cuando dejamos que el estrés tome decisiones por nosotros. Ya sabemos que una enfermedad del siglo XXI hasta ahora es el estrés, que origina además otras más, ¿verdad? Em, pero si el cuerpo es nuestro vehículo perfecto, además, para gestionar nuestras emociones, recuerda escuchar tu cuerpo. El cuerpo, cuando las emociones no les damos un nombre, no les damos un espacio, no las respiramos, no las hacemos consciente, entonces el cuerpo va a buscar físicamente, inclusive gritarnos, ¿verdad? Gritarnos. Y esto ya sabemos que se vuelve inclusive en una enfermedad física, ¿no? El cuerpo va a somatizar toda esa energía en movimiento que yo no quiero ver, que no quiero hacerme cargo, que no he gestionado exitosamente. ¿Y de qué manera lo va a gritar? Pues enfermándose. Entonces, busquemos cambiar esta cultura también muy, muy positiva de no esperar a decir, ah, ya no aguanto, voy a ir, voy a tomarme algo porque ya, hoy sí ya no aguanto, no puedo, aquí me duele, ya no puedo más, sino el cuerpo va avisando. Recordemos que la medicina naturalmente es preventiva. Cuando visitamos al médico y el médico nos dice todo bien, recuerda agradecerlo, agradecer a tu cuerpo, agradecer que lo escuchaste, agradecerte que visitamos de buena manera y en buen tiempo. Y evita desde este lugar de frustración y enojo molestarte porque el médico dice que todo está bien. Porque piénsalo por un instante, ¿cuántas veces generamos molestia en nosotros y de la inversión que hicimos económica para que me dijera que todo estaba bien? Qué bueno que estamos bien, hay que prevenir. Entonces, el cuerpo te va a gritar. Observa esos dolores que se manifiestan en el cuerpo, esa ansiedad y recuerda pedir ayuda profesional. Está bien. Y como líderes, lo necesitamos para poder estar al servicio de ese ente, de eso más grande, al servicio para poder acompañar. Acompañemos desde nuestro estado más poderoso, desde nuestra verdad absoluta de que somos importantes para nosotros mismos para poder acompañar a las personas. Y recuerda que si estás siendo arrastrado, eso nada tiene que ver con liderar. El caballo se va a mover de acuerdo a donde tú lo quieras llevar. Y si se mueve, te va a llevar a donde tú sabes que no quieres ir. Y esto también es importante. A donde sí quieres llevar a tu equipo de trabajo, tenlo claro. Porque muchas veces vamos en el camino y no hemos hecho ni siquiera una pausa para saber a dónde. Quiero verlos crecer, más allá de las metas que tenemos, ¿verdad? Piensa en tu equipo como ese ente importante y a dónde, a qué nivel los quieres llevar, a qué lugar los quieres invitar a mover. ¿Ok? Y voy a hacer la reflexión de cierre, solo perdón, voy a tomar un poco de agua. Em, reflexión de cierre. Cuando el jinete aprende a observar, a regular, a dirigir con claridad, entonces ocurre algo extraordinario. El caballo, recuerda, no desaparece, se alinea a ti. Y juntos, tu jinete y caballo se convierten en una fuerza imparable para estar al servicio de tu equipo, al servicio de la organización misma, como vida, como ente vivo. Em,
Eso es liderazgo emocionalmente estratégico. No se trata de eliminar emociones, se trata de que por favor las lideres. Las emociones van a llegar todo el tiempo. Físicamente, cada emoción tiene un impacto en nuestro cuerpo entre 60 y 90 segundos. Luego, ese impacto de emoción en el cuerpo físico se vuelve un pensamiento. Cada vez que yo pienso en esa situación, vuelvo a sentir la emoción. Porque para la mente, ¿verdad? No hay situaciones que aunque nosotros nos podemos reír, para la mente crea realidad. Es así, es así. Entonces es importante lo que te dices, cómo te dices, para qué te dices lo que dices. Entonces recuerda que las emociones son poderosas, pero tienes que ordenarlas, tenerlas ordenadas, identificadas y darles un espacio para que puedas llamarte un líder que sabe gestionarse y gestionar con éxito. ¿Ok? Y bueno, este tercer bloque también, por supuesto, tiene un sustento, ¿verdad? Daniel Goleman con el tema de la empatía. No, no cité, pero también hablé de Brené Brown. Y también cité a John C. Maxwell, ¿verdad? Por el tema de que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. El líder influye todo el tiempo. Entonces, cada vez que tengas una reacción, porque va a pasar, el primer momento de luz es cuando puedes identificar que estás siendo reactivo, que no estás gestionando, no estás siendo estratégico. Entonces, recuerda que hay muchos ojos que te están viendo, pero no es por el famoso que dirán, sino hacia dónde, cuál es el ejemplo que quieres hacer con ellos, cuál es el impacto. Por eso hablamos, ¿verdad?, del poder que tienen hoy los influencers en redes sociales, porque lo tienen, ¿verdad? Entonces, el líder debe ser el mayor exponente en el tema de la influencia que genera en el equipo de trabajo. No se impone, se influye, y eso lo hacen los actos que se tienen en la conciencia y en la coherencia. Y bueno, como yo les compartí, ¿verdad? Em, para quienes estuvieron desde el inicio del taller, que escribieran en el chat de 1 al 5 cómo llegaban, ¿verdad? Uno, si estaban, digamos, sintiéndose emocionalmente agotados. 3, si hasta ahora, digamos, están emocionalmente semiagotados, o que pusieran 5 si hasta ahora estuvieran emocionalmente sintiéndose en su mejor versión. Y entonces yo quisiera pedirles nuevamente que con toda esta información de esta charla, con las herramientas, ¿verdad? Que es que ser muy puntual para dejarles y que, ¿verdad? Puedan ustedes hacer este compromiso de con qué se quedan hoy. Entonces, por ejemplo, si yo hoy llegué, por ejemplo, semi agotado, me quedo con el compromiso de ser más consciente de mis emociones para que cada vez que me sienta como en este semi agotado, en lugar de ir a un agotamiento, mejor moverme a 4 o a 5. Eso es gestionar. Entonces me gustaría, por favor, que pienses en qué compromiso, con qué compromiso te quedas y ojalá que puedan escribirlo en el chat. No me va a dar tiempo de leer todos, pero sí voy a leer algunos y este me gustaría que fuera, por supuesto, pues un cierre de impacto, un cierre de poder, en donde, como bien les decía, más allá de hablar y de citar y de todo esto, se lleven realmente una semilla que los impulse y los promueva hacia mejora continua, hacia una mejor versión de mí mismo, de mí misma, y a crear sobre todo eh, eh, la fuerza de recordar que hacer que las cosas suceden solo dependen de ti, de ti. Ese es el primer lugar. Claro, hay una co-creación con el equipo, con otros líderes, sí, pero el lugar en lo que sí puedes hacerte cargo, en lo que sí eres experto, es en ti. Entonces, si estás aquí, si me has acompañado durante todo este tiempo, la invitación es, ¿cuál es el compromiso con el que te quedas a partir de este momento, verdad? El compromiso de llevar acción, el compromiso de poder, obviamente, expandir todo este conocimiento y de hacer, como les he dicho, que las cosas sucedan contigo y, por supuesto, que tengan un impacto con el equipo de trabajo. Entonces voy a dar ahí un minutito para que puedan, por favor, ojalá colocar respuestas y yo pueda brindar ahí alguna lectura. Y después de eso también les quiero recomendar, mientras están ustedes ahí poniendo sus respuestas, em, algunos libros em,
para que ustedes tengan ahí presente, ¿verdad? El primero sería el libro de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Lo pueden encontrar de manera digital, también impreso. Pueden buscar en redes. Pueden también inclusive ver videos. Hay muy buenos videos de Daniel Goleman para indagar muchísimo más, ¿verdad? Y hacernos muy expertos en el tema. Y pues también otro libro que podría sugerirles para esto sería El ABC del liderazgo de Johnson Maxwell, que también viene muy ligado a generar este proceso y esta conciencia de manera para mí muy ordenada del poder y el impacto que tiene el líder en la influencia con su equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir por un instante para poderles leer. El líder también se cansa y también recibe mucha carga, menciona por ahí Selvin. 100%. Y, y un acto de valentía es pausar y reconocer y decir eso, estoy cansado, estoy agotado. Solo reconocerlo ya no está aquí, ¿verdad? Ya está afuera. Y ahora viene esa acción estratégica. ¿Qué necesito? Desconectarme, dormir un poco más, este fin de semana ejercitarme. ¿Qué voy a hacer? Tener, digamos, quizás una conversación pendiente que hasta ahora no había tenido. ¿Qué necesito hacer? Voy a cargar mi computadora, perdón. Ya me avisó que tengo poca pila. Y ahora voy a dar, voy a leer algún compromiso por acá. Y bueno, luego vamos a dar apertura pues a algunas preguntas específicas, que nos queda el tiempo, deje ese tiempo especial para poder. Ok, practico la coherencia, lo que digo, lo que siento y hago están alineados, no finjo para agradar. Excelente. Y ese es un gran compromiso. Y vivir en la línea de la coherencia también se entrena, ¿verdad? Constantemente. Y entre más lo hacemos, pues nos volvemos bastante expertos, ¿verdad? Que lo que estoy yo me diría, inclusive, ¿verdad, Ruth? Que lo que primero es, antes de decir, es lo primero lo que pienso, luego lo que digo, luego lo que siento y luego entonces sí lo que hago, ¿no? Esté alineado en esa misma línea, empezando por lo que pienso. Excelente, me encanta. Em, Me voy con fortalecer el liderazgo. Gracias por ese compromiso. Todo el tiempo tenemos oportunidad para estar buscando ser mejores. Y recordemos en este tema, ¿verdad? De adentro hacia afuera, de nuestro ser hacia el hacer, hacia los resultados. Entonces, increíble. Felipe dice con la capacidad de motivación. eh, Increíble, increíble. Una motivación intrínseca, poderosa, poderosa para el líder y sobre todo si también quiere fortalecer eso en los equipos de trabajo, ¿verdad? A veces sucede que las personas no damos importancia y creemos que la motivación solo viene de manera extrínseca y entonces puede llegar, digamos, con un bono, puede llegar con un viaje, con días libres y todo, que sí, puede ser un impacto, sí, pero esto tiene mayor impacto cuando primero entiendo que yo necesito llegar a mi trabajo motivada porque yo decidí estar en ese trabajo, porque yo decidí ese puesto, porque es mi decisión y mi elección o hasta ahora continuar estar laborando para la organización. Entonces, esa es mi área de responsabilidad y desde ese lugar, entonces, todo lo demás tiene mayor sentido. Pero sí es un viaje de adentro hacia afuera. Increíble, Felipe. Es una fortaleza fabulosa. Em, Compromiso y conocer sus emociones y poder manejarlas en situaciones difíciles. Siempre. Cuando nos hacemos expertos constantemente, podemos entonces ampliar también ante momentos complejos, difíciles, retadores, que también forman parte de ser líderes, en mantenernos en estas pequeñas pausas para buscar la respuesta estratégica. Recordemos que lo importante es desacelerar para generar enfoque y generar estrategia en la respuesta. Gracias, Kevin. Em,
Antonio, el compromiso de tomarnos el tiempo de reflexionar. 100%, 100%. La reflexión genera espacio de autoconocimiento y el autoconocimiento me permite observar en conciencia cuáles son esas áreas que puedo todo el tiempo estar, no siempre, digamos, estás mejorando, pero yo digo a veces como alinearla, ¿verdad? Soy muy alineada ahora de, por ejemplo, de ser muy puntual y de dar seguimiento, pero quizás he descuidado otras áreas y ese espacio me permite decir, bueno, todo el tiempo estar monitoreando, ¿verdad? Que todo vaya alineado a lo que inclusive el propio equipo va necesitando, ¿verdad? Atraemos lo que reflejamos. Eso es 100% real cuando hablamos de que emoción es energía, movimiento. Entonces está mi atención, mi enfoque, ahí está mi energía, ahí están mis emociones. Entonces sí, es una verdad. Suena como una frase muy de redes, pero tiene también un sustento, ¿verdad? Si las emociones son energía en movimiento, donde está mi atención, está mi energía, sí tiene un impacto fabuloso. Muchas gracias. Em, Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ese es un libro, así se llama, Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y el ABC de liderazgo de John C. Maxwell. Gracias, les lo colocan por ahí. Em, Jinete y caballo se complementan para ganar la carrera. Gracias, Oscar. 100%. Entonces, por eso yo buscaba generar esta metáfora, esta imagen de solución que cuando estemos en este día a día de tomar decisiones o de estar en momentos altamente emocionales, recordemos, soy el jinete de este caballo, estoy entrenado, si no estoy entrenada hasta ahora, espacios como estos, que miércoles empresarial que maneja Intecap y todos los cursos que están en Intecap son gran referente también para eso, ¿verdad? Para ver en qué puedo seguir yo creciendo, ¿verdad? Muy bien. Y voy a leer uno más y luego le voy a dar espacio ahí a mi compañero para saber si hay algunas preguntas que vamos a responder. ¿Ok? Un líder que domina este enfoque entiende que las decisiones no son 100% racionales, las emociones influyen en la motivación, el compromiso y la productividad. Por eso, en lugar de ignorarlas, las utiliza como una herramienta estratégica. Exacto. Qué bonito comentario, Azucena. Muchas gracias. Es así, son poderosas, nos constituye, somos seres emocionales. Entonces, hay que buscar toda esta información, integrarla en nuestro día a día, en nuestra área también con los equipos de trabajo en nuestra área laboral, porque es un tema que llegó, como dicen los chicos, para quedarse. No, no es un tema que solo es una moda, sino llegó para quedarse y el saber que equipos con inteligencia emocional generan en número 40% mejores resultados en resultados finales, ¿no? De trabajo. Entonces, sí es un compromiso bastante importante del líder hacia su equipo en poderlos gestionar de manera eficiente y eficaz. Súper. Bueno, entonces, en cuanto al tema y poder leer, em, yo les invito también a que ese compromiso, que gracias por compartir su energía aquí en el chat, ¿verdad? Y que por tiempo no puedo leerlos todos, pero eh, que se lo puedan escribir a ustedes mismos. El líder, este jinete, sabe constantemente que todo el tiempo tiene altos compromisos, empezando por el compromiso que está con él, y el compromiso de su equipo y el compromiso que deben cumplir también dentro de la organización, ¿verdad? Y acá leí el último comentario de Jorge, donde decía conocer a los integrantes de su equipo. Cuando me autoconozco, cuando hago una autogestión, entonces puedo estar al servicio de mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Entonces, gracias por el espacio. Y Juan Pablo, usted me comenta qué hacemos con las preguntas o cómo lo hago. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por tan importante información que nos brindó, herramientas, ¿verdad? Que son importantes poderlas aplicar, pues más que todo a nosotros mismos también. Ahí estaba viendo también en la parte del chat, pues el cambio que hubo de calificación del 1 al 5. Hubo un gran cambio, ¿verdad? Vimos del 1, vimos 3 al inicio de la charla, pues ahora resulta que hay muchos 5. Hay muchos compromisos ahora en adelante. Creo que todas estas herramientas pues nos están ayudando un montón en nuestros puestos de trabajo. Hay algunas preguntas, muy pocas, pero le voy a leer una. Dice... Rosilie
Rosilinia Godínez dice, ¿alguna forma de no llegar a la confrontación si no se puede evitar? ¿Qué formas viables hay? Ok, perfecto. Justo hay una técnica que también que se llama el termómetro, ¿verdad? Hacer un pequeño o el semáforo. Se aplica desde hacerlos en escuelas como hacerlos en organizaciones. Entonces, por ejemplo, si yo sé que confrontar a alguna situación o específicamente a una persona requiere de una energía donde ya esto se sale, le digo algo y me responde, es muy reactiva, por ejemplo, yo pondría en ese semáforo en color rojo, porque es una persona que yo necesito identificar en dónde en ese semáforo la podría colocar. No solo a ella, sino lo que demanda de mi persona. Porque además seamos conscientes, y esta es la parte importante, si hablamos de confrontar, es del otro, pero también es de mí. ¿Cómo voy a manejar yo esa confrontación? Porque quien va a liderar, entonces va a ser la otra persona, voy a ser yo. Entonces, yo puedo identificar, por supuesto, voy a ser una persona que es confrontativa, que es muy reactiva, sí lo puedo identificar porque soy estratégico, estratégica, pero después recuerdo que quien va a llevar esa reunión o esa situación es mi persona o cómo yo voy a hacer ante esta forma de no confrontar. Entonces, quizás, ¿qué puedo hacer? La primera sería en el semáforo de emociones, sería, ¿qué puedo hacer para si esa confrontación estuviera en color rojo, en pasarla en amarilla? ¿Qué puedo hacer yo? No el otro. ¿Qué puedo hacer yo? Empezar hablando, por ejemplo, de primera persona. Si la situación fue, digamos, hoy a las 10 de la mañana, quizás, y se puede, no todas, solo estoy dando un ejemplo. Esto se puede quizás manejar después de la comida, voy a dar un tiempo. Yo también me voy a autorregular, voy a escuchar a alguien más del equipo o voy a escuchar a varios de mi equipo. Tengo más información para no ser reactiva y entonces lo puedo hacer. E inclusive si soy extremadamente estratégica y me gustan los retos y a los líderes nos encantan los retos, entonces, ¿cómo puedo llevar esa situación de un semáforo quizás amarillo a un verde? O sea, ¿cómo yo voy a llevar este jinete? Entonces, como yo lo dije, esto es un entrenamiento, ¿verdad? Y que nos pone principalmente, por eso me encanta, en primera persona. Sí voy a tener esta confrontación, sí es de dos vías, por supuesto, pero yo qué puedo hacer, yo qué puedo manejar, yo cómo puedo bajar las revoluciones, yo cómo puedo gestionarlo. Entonces, en esa primera persona, te aseguro que si tú lo haces en ese semáforo y te alineas mayormente a identificarlo y llevarlo a verde, sí o sí la respuesta va a ser muy exitosa, ¿verdad? Porque yo estoy llevando la situación. ¿Ok? Muchas gracias. Excelente. Excelente pregunta. Muchísimas gracias, licenciada. Aquí también tenemos a Leonel que dice, ¿cómo superar con liderazgo emocional estratégico ante jefes problemáticos? Ok, gran pregunta. Y voy a sonar un poco nuevamente repetitiva, pero si yo la fuerza y el enfoque le pongo en mis jefes, digamos, pensando en que yo observo que son problemáticos, aquí viene una interpretación de mi persona, ¿verdad? Y no estoy negando porque es tu realidad y está bien. Pero si yo pongo la fuerza en ellos, entonces no te podría decir yo que algo puede pasar. Pero sí puede pasar en qué tú quieres hacer con eso que tienes. Es lo que tienes, es por lo que te alcanza. Esa es la realidad, la situación está siendo esa, ¿verdad? Pero ante eso, ¿tú qué sí puedes hacer? Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, el estigma o ya puse de que es una persona problemática, entonces, ¿cómo puedes verla con otros ojos? Y no estoy hablando de ser un proceso romántico ni bonito, no. Pero si yo voy a decir, ay, voy con mi jefe problemático, ¿cómo puedo ver algo diferente? Y quizás, ejemplo, esta vez mi jefe no empezó a hablar como regularmente habla, pero si ya tengo esa etiqueta, yo no puedo ver nada más. Y aplica para el jefe, inclusive para nosotros mismos. Entonces, ojo, no es romantizar, pero sí es importante que si tú ya lo tienes estigmatizado, nada puede pasar ahí. Si yo le doy toda la fuerza a ellos, y es que por su culpa, porque ellos son, puede ser que esté pasando cosas ahí, que sea, hay jefes que sí son, pero el punto otra vez y la fuerza, Leonel, es para ti. ¿Tú qué sí puedes hacer? ¿Cómo puedes empezar a ver otras cosas y otras características que también tiene y empezar a fortalecer inclusive en los jefes, en los líderes, todo eso que sí tiene? Dejar de ver el punto negro, los no, y empezar a ver todo el lienzo blanco de lo que sí existe, no de las mentiras, sino de lo que sí hay. Eso también puede ayudar un montón. Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Pues aquí viendo bastantes aplausos, felicitaciones. Vamos a ver si encontramos una pregunta más.
Bueno, aquí encontré una que dice, Kimberly, ¿cómo identifico cuando estoy siendo simpático en lugar de empático? Ah, súper. Excelente pregunta. Em, Cuando las personas te buscan, llámese cliente interno, cliente externo. Es más, un cliente externo te llama para pedir, por ejemplo, un servicio, pero antes te va a decir, ¿cómo estás? Bien, fíjate que te quiero contar y tú. O sea, cuando la gente te busca porque tú sabes escuchar, 100% eres una persona que es empática. Porque recordemos que la escucha activa lleva seguridad, un espacio seguro, lleva la conciencia plena. Sé que estás presente para mí, sé que hay un regalo enorme que es estar para mí. Cuando alguien está siendo empático, es esa persona que no digamos nada porque ahí está. No, mejor no. No me siento seguro. Sé que le voy a decir algo y en lugar de sentirme escuchada, me va a empezar a decir cosas. Y recordemos que la escucha es esta característica de, que gracias por escucharme. No me dijiste nada, pero yo ya me escuché. Yo te estaba contando algo y cuando te estabas contando, yo me volví a escuchar y ya tengo la respuesta. Gracias. Yo no necesito más. A veces así pasa y es por eso la escucha es tan poderosa. Y ahí lo tengo. Y a veces, si te voy a pedir, por ejemplo, pues, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú qué haces diferente? Yo veo que esto no te mueve. Wow, me encanta. O sea, yo puedo observarlo. Entonces, cuando estoy siendo empática, la gente no me busca, la gente no me pide opinión y al contrario, no me entero de las cosas porque justamente a veces quiero yo desde un lugar dar tanto consejo, pero cuando volteo a ver mi vida, a veces es como, pero aplica tú una cosa de lo que dijiste, aplica una, ¿verdad? Entonces, no es que no se valga, está bien, ¿verdad? Si somos expertos en área, pero por eso, cuando somos coherentes, por ahí escuchaba y leía a Ruth, y también por ahí alguien decía, cuando hay un jefe tóxico es mejor irse. Nadie más que tú lo puede saber. Porque al final, repito, no digo que no, ojo, pero quien está dando esa definición de tóxico eres tú. Y si tú crees bajo tu realidad que eso es real, pues toma la decisión, como bien lo dice, claro. Pero ojo, amplía todo el observador para no quedarte con un poquitito y la toxicidad era así, pero los beneficios eran estos, pero tú solo estabas viendo esta parte, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta de empatía y simpatía. Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Pues aquí tenemos bastantes felicitaciones, excelente tema y buena exposición. Excelente, muchas gracias, licenciada Silvia. Aquí nos dice Víctor. Pues hay excelentes herramientas que usted nos deja, ¿verdad? También para poder evaluarnos, autoevaluarnos y pensar poquito más allá. Em, Aquí también, bueno, aquí había una pregunta sobre manejan más capacitaciones para fortalecer las emociones en liderazgo. Yo creo que ahí ya contestamos, ¿verdad, licenciada? De que Sí, tenemos en INTECAP pues programas de capacitaciones para todo el personal en esta área de liderazgo, ¿verdad? Em, correcto. Pues al final pues no tenemos más preguntas, únicamente felicitaciones para usted, licenciada, por excelente ponencia. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos y a los demás pues también seguirlos invitando a los miércoles empresariales que vamos a tener ahí nuestra programación, que son herramientas importantes que podemos aplicar pues en nuestra vida cotidiana, en nuestro empleo, ¿verdad? Y a usted, licenciada, pues agradecerle también esta participación y por parte de INTECAP queremos hacerle llegar este diploma que dice así, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad a través de Servicios Empresariales Región Central tiene el agrado de extender la presente constancia a Silvia Aguilar por haber impartido y aportado conocimientos en el seminario Liderazgo Emocionalmente Estratégico. Es reconocimiento a su interés en fortalecer sus competencias técnicas y profesionales. ¿Verdad? Muchas gracias, licenciada. Realmente agradecemos mucho su apoyo. Para las personas que no la conocían, pues ella es una experta que aporta estas herramientas con INTECAP a diferentes sectores, ¿verdad? Que nos apoya ahí en capacitaciones al personal. Y pues los invitamos a continuar siempre en estos miércoles empresariales con diferentes temas que son de mucha utilidad, ¿verdad, licenciada? Agradecerle mucho su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es de verdad un orgullo
en mi casa Intecap, agradecida y pues como les decía a todos al inicio, también aprendo de todos ustedes, ¿verdad? De preparar mi tema, de estar muy emocionada desde que me hicieron la invitación de regresar y pues aquí dejarles siempre pues el interés como buenos líderes a seguir creciendo y a seguirnos formando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada, y a todos los demás, pues invitarlos a que se unan a la comunidad de miércoles empresariales, seguir sintonizando ahí la página web donde cargamos cada evento. Continuamos siempre con los miércoles empresariales y próximamente pues vamos a tener el 8 de abril hablar con impacto, técnicas para comunicar con seguridad. Así que siempre los invitamos. Recuerden haber llenado correctamente el link de asistencia, que por eso hacemos llegar la constancia de participación, el diploma. Es muy importante colocar bien los datos, ¿verdad? Para que no tengamos el inconveniente de que no nos ha llegado. Estamos trabajando en ello, pero por favor colocar bien adecuadamente sus datos para que reciban los diplomas. Así que muchísimas gracias a todos. De igual manera se va a estar colocando nuevamente para los que no han ingresado sus datos de asistencia. Lo vamos a estar compartiendo en el chat para que no pierdan el diploma. Así que muchísimas gracias nuevamente, licenciada. Gracias a todos por haber estado esta noche, un miércoles más. Los esperamos el próximo miércoles. Que pasen feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Bye.